Muy bien. Voy a tratar de compartir, a ver si acierto. Voy a hacer primero la presentación. Muy buenas tardes a los Ok, asistentes y a los que nos vean a través del canal de YouTube de la SIG, a este cuarto encuentro iberoamericano de genealogía e historia en la sala número 2. Tenemos el gusto de contar con una ponencia del ponente José María Domínguez Fernández, que es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, pues tiene gran parte de sus ancestros en Zamora y en Portugal, como decía él, en la raya, ¿no? Que se denomina esa ubicación geográfica. Ha sido el creador del árbol genealógico de todas las familias de Nuez de Aliste en Zamora, que no es poca cosa, es una tarea bastante importante. Administra también grupos en las redes sociales a través de las cuales trata de investigar y recuperar la historia de esta localidad. Y ha realizado también investigaciones bastante importantes, como la presentación del tercer Congreso de Historia de Zamora, referida a don Tomás Meléndez y Manuel Píriz de Nuez, Zamora a las Américas en los siglos XVII y XVIII. Esta publicación se encuentra actualmente en imprenta, con lo cual en breve tendremos la opción de disfrutar de ella. También ha estado presente en el 11º Congreso Geológico de España, con un trabajo relacionado con el patrimonio geológico y arqueológico de Nuez, que además me permito añadir que supone un enfoque muy novedoso, aunando su formación en el ámbito geológico con, bueno, pues su pasión, ¿no?, en el ámbito arqueológico, histórico y genealógico. También presentará otro trabajo en el próximo Congreso Internacional Sefardí, que se celebra en julio de 2025. Y para acabar, sobre su adscripción académica, también tiene bastante bagaje, ya que es miembro de la Sociedad Geológica de España, del Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo y, por supuesto, del importantísimo Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo. Así que, bueno, vemos que su formación es bastante impresionante. Pues sin más, querido José María, puedes comenzar con tu ponencia cuando lo creas conveniente. Muchas gracias. muy bien, muchas gracias. Voy a compartir. Bien, ¿se ve correctamente? Perfecto. Bien, de acuerdo. Bueno, nada, antes de comenzar, matizar un poco la presentación. Aún no soy socio del Instituto de Estudios Zamoranos, porque a pesar de tener todos los avales, pero tardan mucho en aprobar eso, pero vamos, soy habitual colaborador del instituto, ¿vale? Matizar eso, no vaya a ser que haya algún socio aquí, ¿vale? Espero que el mes que viene el asunto esté resuelto. Vale, pues voy a empezar un poco con la presentación, que al fin y al cabo es hablar un poco del lugar de los orígenes de la mayor parte de mis antepasados, y no me perdonarían si no hablara una pequeña introducción de esta localidad, ¿no? La localidad de Nuez es un pueblecito que está al noroeste de España, en la comunidad autónoma de Castilla y León, concretamente en la provincia de Zamora, y está rayando con la frontera de Portugal. Pertenece a la denominada comarca de Aliste, que es una comarca tradicionalmente considerada una de las más pobres y más despobladas de toda Europa. Es un pueblo que pertenece al municipio de Trabazos, es decir, en realidad hoy en día es una pedanía, aunque en su momento fue pueblo independiente. Eh, y es una localidad que tiene actualmente pues unos 270 habitantes, la mayor parte de los cuales, pues como comprenderéis, pues son de edad muy avanzada, ¿no? Esta es la España vaciada de la que se habla tanto por aquí, y la mayor parte pues son personas con más de 60 años, pero hay una gran población vinculada a la que yo represento, que son todos esos descendientes de las personas que salieron de este pueblo a buscarse la vida en mejores lugares, ¿no?
Entonces, este pequeñecito pueblo, pues tiene, oye, pues tiene algunas pequeñas joyas, algún pequeño patrimonio importante, como esta bella fuente que algunos han considerado equivocamente romana, una iglesia que, pese a que parezca modesta, es una de las iglesias más importantes de la comarca. Tenemos bonitos o fantásticos ejemplos de arquitectura popular, y luego pues tenemos un entorno natural, pues la verdad, fantástico, que guardamos con bastante celo para que no nos vengan muchos turistas. Y pues conservamos pues todavía tradiciones, es un poquito lo que es la esencia ahora mismo, la esencia cultural del pueblo. Entonces, yo un poco lo que os vengo a contar es mi pequeño proyecto de investigación sobre la historia de este pueblo, que ha ido mutando, ha ido cambiando a medida que ha ido avanzando, ¿no? Esto empezó cuando yo tenía 17 años, con la adquisición de este libro, ¿no? De cómo hacer tu propio árbol genealógico, y tuve la suerte de entrar en contacto enseguida con el responsable del archivo civil de Trabazos, que me atendió muy bien, con cartas que me explicaba. Y bueno, pues ahí fue el momento en el que cogí un poco la pasión por la genealogía y pude reconstruir mi árbol hasta, bueno, pues hasta cierto punto, ¿no? En el que, bueno, pues se me plantearon ciertas barreras, y bueno, lo tuve que dejar. Luego, muchos más años, ya, ya mucho más tarde, volví al trabajo genealógico, porque descubrí que había recursos, pues los recursos eran mucho mejores, y pude avanzar, y me di cuenta que podía no solo reconstruir mi propia historia familiar, sino que podía reconstruir la historia familiar de todo este pueblo, ¿no? Porque, como veréis un poquito más adelante, había motivos para que este trabajo no fuera tampoco un trabajo imposible, ¿no? Como podría parecer a cualquier genealogista, ¿no? Y luego de ese trabajo, pues no era un trabajo que yo quería quedarme para mí, sino lo que quería era compartirlo con, con, con los vecinos del pueblo. Y entonces, bueno, pues a través de portales de genealogía y de redes sociales, pues traté de divulgar este trabajo y acompañarlo de apuntes de historia local que yo mismo he ido, digamos, tratando de averiguar, porque la historia de este pueblo eh, está muy limitada a un trabajo de otro investigador amateur de los años 60, que realmente no avanzó mucho en cuestiones relevantes y que fueran desconocidas, pero es verdad que tiene el mérito de haber divulgado y haber compartido también antes que yo mucho de esto, ¿no? Luego me di cuenta que podía encontrar historias un poquito más importantes, y pensé que serían de suficiente importancia como para llevarlo a escenarios un poco más importantes, y me animé a tratar de publicarlos, ¿no? Y finalmente también he podido desarrollar algunas actividades culturales, como veremos, dentro de la propia localidad, ¿vale? Entonces, a la hora de reconstruir el árbol genealógico de esta localidad, pues eso, las primeras fuentes, las fuentes principales son, como comprenderéis, los archivos parroquiales de Nuez y del Archivo Diocesano de Zamora, que es donde están los libros de mayor antigüedad, y algunas consultas y visitas al propio registro civil, ¿vale? Esto ha tenido condicionantes muy importantes. Bueno, porque yo resido en Madrid y estos lugares me quedan lejos. Estos lugares tienen una disponibilidad, como sabéis, muy limitada, y en concreto el Archivo Diocesano de Zamora, que comentábamos antes de la charla, pues trabaja hoy en día, como igual que se trabajaba hace 30 años, no dispone de fondos digitalizados, con lo cual tienes que buscar tiempos para acercarte,
y poder indexar, es decir, extraer los datos de los libros parroquiales a una serie de listados que luego sería lo que gestionaría para crear el árbol genealógico. Vale, en ese sentido, se planteó un problema mucho más importante, ¿no? Que es el que más importante, pero al mismo tiempo el que me llevó a animar a hacer esta misión, ¿no? En el gráfico podéis ver la lista, aunque no, la lista de los pueblos que comprenden la comarca de Aliste de la que he hablado antes y la antigüedad de sus libros, la antigüedad de los registros de los libros parroquiales para cada uno de ellos. Y como veréis en rojo está Nuez. Es decir, yo me encontré que Nuez era el pueblo con menos disponibilidad de este tipo de registros. Podéis entender la frustración en primer momento. Pero bueno, precisamente eso fue lo que me llevó a decir, bueno, pues no puedo reconstruir, no puedo llegar muy lejos con mi árbol genealógico, pero voy a reconstruir el de todas las familias. Eh, la idea final era que yo pudiera compartir el árbol genealógico con, bueno, pues con el público, con cualquiera que estuviera interesado. Entonces, lo que me planteaba es que tenía que usar una herramienta que permitiera un acceso público. Si bien es cierto que conforme evolucionó el proyecto, como veréis, tuve que requerir que ese acceso fuera controlado. Es decir, que yo pudiera controlar, en cierta manera, quién podía acceder a esa información. ¿Vale? La idea también es que fuera un proyecto colaborativo, es decir, que la gente que se interesara por este proyecto me pudiera ayudar a completar, y también con el paso del tiempo esa condición también la tuve que controlar de alguna manera, como voy a explicar, ¿vale? También necesitaba, obviamente, que estas herramientas fueran de bajo coste. Bueno, pues porque estos son proyectos de muy largo plazo y que luego, una vez que están terminados, también uno quiere que pervivan durante tiempo. Que no tuviera restricciones, sabéis que hay portales de genealogía que, bueno, pues que se pueden limitar los árboles a cierto volumen, que tuviera una interface amigable tanto para a nivel de usuario como para nivel de consulta, bueno, que funcionara en idioma castellano. Entonces, entre las posibles opciones, enseguida deseché las herramientas de software, bueno, pues porque a la hora de compartir los proyectos no son útiles. Y dentro de los portales de genealogía, pues en aquel momento yo conocía varios portales en ese proceso de elaboración de mi propio árbol genealógico. Conocía MyHeritage, conocía a Family Search, y conociendo un poco las características de cada uno, en primera instancia me decidí por Family Search para construir el árbol genealógico. Y como yo, tanto en el mundo profesional como en el mundo personal, creo que muchas veces se aprende más de los fracasos, sobre todo aprenden los demás más de los fracasos que muchas veces de los propios éxitos, pues os quiero apuntar un poco cómo fue frustrado este intento, ¿vale? Family Search, que no voy a explicaros a los genealogistas lo que es, porque es una herramienta conocida por toda la comunidad. Para la hora de construir el árbol genealógico, pues efectivamente es una herramienta gratuita, es un árbol colaborativo en el que todo usuario puede participar. Es una herramienta que además dispone de gran número de registros históricos, que es, yo creo que una de las principales bazas que usamos cualquier genealogista. Permite la subida de fotos y recuerdos, es multilingüe y tiene, la verdad, una interface muy sencilla de manejar y muy amigable. ¿Vale? Sin embargo, tiene un riesgo que es la falta de control, es decir, cualquier usuario puede tocar esos registros, ¿no? Eso es una regla general de este árbol, de esta herramienta, que yo ya
conocía, ¿no? Pero en mi experiencia no había tenido problemas, incluso había tenido más ayuda. Eso me había supuesto una ayuda porque había conseguido enlazar mis antepasados con los árboles de otros usuarios que habían podido avanzar como yo, ¿no? Y entonces consideré que no era un riesgo importante. Sin embargo, en mi experiencia personal, cuando por fin completé el árbol genealógico y empecé a compartirlo a través de las herramientas que comentaré un poquito más tarde, me tropecé con un usuario, con una persona que empezó a desconfiar un poco de las intenciones de mi trabajo y consideró que no tenía yo por qué investigar a sus antepasados. Y entonces lo que hizo esta persona fue machacar directamente el árbol genealógico, borrando, cambiando datos. Podéis ver ahí un pantallazo en el que, bueno, pues hay datos que no aparecen. Entonces, lo interesante de este problema fue que, bueno, yo dije, calma, voy a hablar con Family Search a ver cómo puedo resolver esto. El resumen sería que me costó bastante que Family Search entendiera lo que estaba pasando y que finalmente Family Search bloqueó a este usuario para que no pudiera seguir, pero obviamente el usuario se abría continuas cuentas, porque continuas cuentas, para poder seguir modificando el árbol. Con lo cual me tuve que dar por vencido y dejar este árbol genealógico. Pero bueno, el amor propio de uno también es importante y lo que hice fue retomar el proyecto en otro portal. En este caso, en Ancestry, ¿vale? Ancestry, afortunadamente, también es gratuito a la hora de crear árboles, ¿no? Tiene cuentas de pago, pero para otro tipo de herramientas, para la búsqueda de documentación, por ejemplo. Eh, em, También permite la subida de fotos y documentos, te permite un control total de accesibilidad, es decir, tú puedes invitar a gente a que vea tu árbol o no. Y dentro de y a esas personas les puedes dar distintos grados de usuarios. Puedes decir que pueden ser editores o pueden simplemente visualizar el este. Entonces, luego también tiene una interface muy amigable. Y las únicas limitaciones o los únicos riesgos que yo entiendo que hay en este tipo de herramientas, bueno, pues son las políticas corporativas que el día de mañana, o lo que hoy es gratuito, el día de mañana, por ejemplo, deje de serlo, ¿no? Pero bueno, creo que Ancestry no tiene esas intenciones. Entonces, lo que tuve que plantear a la hora de construir este árbol genealógico son unos serios de criterios para que tuviera un cierto orden, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tenía derecho a estar en este árbol? Pues en principio todos los que hubieran sido nacidos, bautizados, casados y fallecidos en nuez, ¿no? Y luego en una primera se plantea un poco el problema con los forasteros, es decir, cuando alguien se casa o tiene un padre de otro pueblo, ¿qué es lo que haces con el árbol genealógico? ¿Sigues desarrollando su árbol? Bueno, en primera instancia solo admitía, digamos, a forasteros con una relación de segundo grado con los de nuez. Es decir, si había un nacido en nuez que tuviera un padre de fuera de nuez, pues metía hasta sus abuelos, pero no más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque sabiendo lo limitado que está el árbol por la antigüedad de los registros, en el momento en que yo decida, por ejemplo, incorporar mis propios antepasados, se van a Portugal, pues a lo mejor el árbol crece mucho más en otros lugares y entonces se perdía la esencia un poco del árbol familiar de nuez, ¿vale? Pero es cierto que ahora en esta fase en la que ya está terminado, estoy empezando a incluir antepasados forasteros siempre que sean de nacidos, es decir, para asegurarme que sean de gente de la generación de mis padres, ¿no? No de generaciones más recientes bueno, que muchas veces nacemos
fuera, pero nuestros padres tienen la tradición de bautizarnos todavía en la parroquia de Nuez. Sí. Luego, a la hora de publicarlo y de compartirlo, también ha habido dos fases. En una primera fase lo que he hecho es divulgarlo, y todo aquel que estaba interesado en conocer sus antepasadas o en navegar a través del árbol, le he dado acceso personal, ¿vale? Y cuando eres acceso personal, tenía acceso un poco a los vivos. No es que los vivos estén, digamos, pero algunos sí, sobre todo los de cada uno de los que quiere ver el árbol genealógico para encontrarse a sí mismo, digamos, ¿no? Y ahora en una segunda fase lo que he hecho es hacer público el árbol, pero en Ancestry, cuando un árbol lo haces público, solo tienen acceso los suscriptores, es decir, los que pagan. Ancestry es un portal que sobre todo se maneja en Estados Unidos y, bueno, para mí esto puede ser útil de cara a encontrar coincidencias con descendientes de migrantes en este país. Esta es una muestra muy pequeña del árbol genealógico. ¿Se ve el ratón? Sí, ¿no? Sí, ¿vale? Sí, se ve bien. De acuerdo, en este nivel sería mi generación, esta sería la generación de mis padres, y digamos que estas dos generaciones están relativamente incompletas porque son generación de vivos. Como son generaciones de vivos, por cuestiones de protección de datos, digamos, no los incorporo, no los incorporo pues para no generar conflictos, y porque tampoco dispongo de sus datos de nacimiento. Entonces, nada más que dispongo de esta generación, digamos, de los que me consta que han fallecido. Y el núcleo del árbol genealógico, pues son las 4 o 5 generaciones anteriores, que son las que permiten los libros de registro, que, como decía, pues me parece que son hasta 1850, los que permiten indagar, ¿vale? Y por este lado veis algunas generaciones anteriores, que es esa parte de antepasados forasteros que estoy implementando, ¿no? Entonces, en algunos linajes, pues nos podemos ir un poquito más atrás, ¿vale? Para mí es sobre todo interesante cuando hablamos de otros pueblos de la comarca, ¿vale? Entonces, el resultado sería que ahora mismo el árbol tiene unas 4.800 personas incluidas. Cuando yo esto se lo digo a los vecinos, se llevan las manos a las cabezas, dicen que qué trabajazo, pero bueno, cualquier persona que haya trabajado en genealogía en serio sabe que esta cifra realmente es una cifra discreta. Es una cifra discreta para lo que cabría esperar para una comunidad de este tipo. Entonces, las causas de que esa cifra sea discreta para un genealogista, como hemos dicho, son la falta de registros. Resulta que también ha sido tradicionalmente una comunidad muy endogámica. Para que os hagáis una idea, en el primer cuarto del siglo XX, el 25% de los matrimonios requería dispensa. Es decir, se casaban con grado de parentesco conocido entre ellos, ¿vale? Porque luego realmente, por ejemplo, haciendo el árbol genealógico, muchos de los usuarios que no sabían entre ellos que eran parientes se han dado cuenta que tenían antepasados comunes, ¿vale? Y luego también es cierto que las generaciones más recientes están incompletas. Por lo tanto, ese es un poco, sería el motivo de esta cifra que está limitada y que irá creciendo, pero muy despacio, y si crece será a costa de salir de Nuez de Aliste. ¿Vale? Ahora mismo tengo 38 invitados, 38 personas que se han introducido en el árbol para conocer su historia familiar. Puede parecer modesto, pero recuerdo que el pueblo, cito, es muy pequeño, y yo estoy muy, muy satisfecho con esta cifra. Y luego también me ha servido para ayudar a, a personas del otro lado del charco, a gente de Argentina, a gente de Cuba, que han contactado conmigo, y he podido ayudarles a localizar a sus antepasados y a poder tramitar su documentación para venirse a España. En este caso, por ejemplo, estoy muy orgulloso de una familia cubana que hace muy poco, que llevaba 7 años tratando de averiguar
de dónde eran sus antepasados y después de consultar conmigo les pude indicar cuál era el asiento preciso al que podían dirigirse en el archivo diocesano para obtener el certificado correspondiente, y no os podéis imaginar el agradecimiento de toda su familia que me han mostrado. Están deseando venir a España y conocerme, y ya solo por cuestiones de esas creo que me ha valido la pena trabajar en estas cuestiones, ¿vale? Tengo pensado continuar con este trabajo, como os digo, con la incorporación de antepasados forasteros. Me falta algo de indexación a nivel de difuntos y casados. Si bien es cierto que eso no me va a hacer crecer el árbol a estas alturas, pero me va a hacer completar datos y quizás siempre, quizás algunos duplicados que pueda haber en el árbol, resolverlos. Tengo pendiente también trabajar en expedientes matrimoniales, porque con tanta endogamia, con tanta dispensa, uno podría pensar que a través de esto puedo mejorar el árbol, pero la realidad es que el archivo diocesano no tiene ningún tipo de clasificación de expedientes matrimoniales, y en una cata arqueológica que llegué a hacer de 3 horas, buceando entre cajas, no solo no encontré ni un solo expediente de mi pueblo, sino ni un solo expediente de pueblos de la comarca, porque el volumen es tan grande y la falta de orden que realmente parece una misión complicada, ¿vale? A través de protocolos notariales espero también poder obtener alguna recompensa, y sobre todo también trabajando en las coincidencias de Ancestry, que Ancestry te marca que esta persona aparece en otro árbol o en algún registro, y a través de ahí quizás también trabajar en el árbol. ¿Vale? Esta sería un poquito el resultado del trabajo genealógico. Luego lo que he hecho es tratar de divulgarlo entre los vecinos, para lo cual creé una página de Facebook de carácter privado, ¿no? De carácter privado, para que la comunidad se sintiera más a gusto y poder controlar también pues, las publicaciones y quién entraba. Ahora mismo hay 330 miembros y es un, un portal donde además de anunciar y promover este acceso a la genealogía, también he tratado de apuntar cuestiones novedosas relacionadas con el patrimonio y la historia de la localidad, ¿no? En forma de pequeñas notas, ¿no? Porque nadie quiere dedicarle muchos minutos a leer en un pueblecito como este. Entonces, pues a lo mejor he hecho publicaciones sobre el patrimonio desconocido de la localidad de al lado. He hablado sobre el origen de ciertos apellidos en la localidad. He hablado sobre la participación de algunos nocenses en algunas guerras. Eh, He hablado de algunos casos curiosos, como la desaparición de 2 paisanos nuestros emigrados a Argentina y a Brasil, que desaparecieron en el famoso Triángulo de las Bermudas. Les gusta mucho ver la representación del pueblo en la cartografía histórica que hay disponible, y trato de compartirlo también. Les apunto el porqué de nuestro patrimonio, en algunas cuestiones que la gente no sabe, esa cruz que hace ahí, de dónde es, de qué época es. Eh, Incluso he llegado a apuntarles cuestiones de genealogía genética, aprovechando que yo me he hecho mis propios test y he podido relacionar digamos, mi haplogrupo paterno con orígenes bereberes, y resulta que mi apellido es uno de los más comunes en esta localidad. Les gusta ver mucho fotografías antiguas, y tratamos pues de recuperarlas y compartirlas. Suelo recurrir a hemerotecas también para recuperar notas en las que Nuez es protagonista, como es el caso en el que recuerdo a los vecinos que la luz eléctrica no llegó a esta localidad hasta 1956. Y algunos apuntes curiosos resultado de la investigación genealógica, como por ejemplo es el caso en el que uno de los ríos o de los arroyos que tenemos tiene un paraje que se llama el Pozo del Tío Faustino, y la leyenda decía que se llamaba así
porque se había ahogado ahí una persona con ese nombre. Y los planetas en mi investigación genealógica se alinearon para que yo pudiera encontrar el fallecimiento de esta persona que resultó que era no un adulto, sino un muchacho de 18 años que falleció en 1877. Y este fue, la verdad, que algo bastante gratificante para mí. Luego, también es cierto que tirando de estos hilos que me iban apareciendo, encontraba historias, digamos, de calado un poco mayor, que consideraba que se merecían, digamos, un trabajo de investigación mayor y, en algunos casos, la publicación. Entonces, he participado en tres trabajos principales. Uno de ellos que lo presenté en el Congreso Paleontológico y en el Congreso Geológico, y diréis que tiene que ver la geología con la historia de este pueblo. Bueno, pues aquí tenemos un yacimiento que desde los años 60 era considerado un yacimiento de petroglifos, de grabados rupestres, y que tras su estudio, pues yo determiné que en realidad se trataba de huellas fósiles, de rastros de organismos fósiles del tiempo geológico, ¿no? No me voy a enredar con eso, ¿no? Con lo cual, ahí no construí historia, sino que en realidad la de construir, ¿no? Pero también hay que quitar y corregir errores, y en ese camino estoy, ¿no? Porque aún cuesta, a la gente aún le gusta más la visión romántica del, del yacimiento arqueológico, pero yo lo que les digo es que hemos ganado en antigüedad, así es que, ¿vale? Luego también, bueno, esto lo presentamos en el Congreso Geológico para que fuera lugar de interés geológico. También trabajé en la historia de migración de este hombre, de Manuel Piriz, que viajó a los Estados Unidos a través de las Hawái. La importancia de este trabajo reside en que tradicionalmente la inmigración a los Estados Unidos, a las Islas Hawái, es atribuido a la gente de Andalucía a partir de 1907, y la historia ha dejado de lado un viaje de finales del siglo XIX, donde viajó un pequeño grupo de españoles y de portugueses, y por lo tanto fueron los pioneros en hacer este viaje de inmigración, y ahí estaba uno de mis paisanos, ¿vale? Podréis leer el trabajo, no quiero enredarme. Y en este mismo trabajo presenté el trabajo de migración de otro paisano de Nuez en época colonial, que era Tomás Meléndez, y que viajó como criado, pero acabó como regidor de la ciudad de Guatemala. Y además tiene una historia muy interesante, porque conseguí enlazar la historia del secuestro del obispo Altamirano con el viaje de este Antonio Meléndez a Nuez, y con la historia de la bella doncella Bárbara del Castillo, que era una mujer digamos, de la baja nobleza de allí, de la que también se había escrito previamente. También recientemente, en julio de este año, presenté un trabajo en el Congreso Sefardí, en el que he conseguido, investigando en el archivo de la Inquisición de Portugal, evidenciar por primera vez la presencia de una comunidad criptojudía en esta localidad. Los criptojudíos eran los judíos, los que practicaban el judaísmo en secreto, porque estaban perseguidos por la Inquisición española, ¿no? Y bueno, y finalmente estamos aquí también con vosotros, contándoos un poco el trabajo. Lo que hemos hecho, me faltan 5 minutillos creo, lo que hemos hecho también ha sido organizar unas jornadas culturales para fomentar un poco la historia entre los vecinos. Llevamos 2 años montando una serie de conferencias, y hemos conseguido en estos 2 años llevar a ponentes de distinta naturaleza. La idea es que, por un lado, sean protagonistas la gente de Nuez, porque sean especialistas en alguna materia o conocedores de alguna cuestión relevante para los vecinos, y luego también hemos traído a profesionales o a historiadores
pues la verdad que ha sido una sorpresa maravillosa ver que por amor al arte, nunca mejor dicho, se acercan hasta Nuez a tratar de hablar de sus historias. Entonces, pues aquí tengo las muestras, por ejemplo, un vecino nos contó su experiencia en la Antártida. Otro vecino, por ejemplo, esto es muy, la verdad, muy emotivo para mí, porque tenemos un vecino cuyos antepasados fueron represaliados justo antes de la guerra civil, fueron fusilados, y siempre ha habido una historia ahí tabú de la que nunca se ha hablado, y le dimos la oportunidad de poder hablar de su abuelo, de su historia, de los otros fusilados en la guerra civil, y la verdad que nos dio mucho las gracias por haberse quitado, digamos, esa espinita de poder hablar. Y este hombre pues ha fallecido este año, pero bueno, me consuela que con la tranquilidad de haber despachado un poco este asunto con sus vecinos. Hemos traído también a historiadores importantes, como por ejemplo a Sergio Martín, que es ahora mismo el comisario de la exposición de, de las ciudades del hombre, hablar sobre escultura románica y sobre los magníficos ejemplos que tenemos nosotros en nuestra propia localidad. Yo mismo hablé de esa historia de migración a las Hawái. Por ejemplo, también destaco que trajimos a uno de los restauradores de la imagen de la Asunción, que es nuestra patrona, una restauración que fue bastante controvertida, que no gustó en primera instancia a la gente porque cambiaron algunos colores, y después de esta charla en la que se explicó en qué consistía el proceso de restauración, la opinión ha cambiado radicalmente. Y prácticamente con esto termino. También he creado mi propio escudo heráldico como símbolo de este proyecto, porque no tiene escudo heráldico. El escudo es el del ayuntamiento, el del término municipal, que no me gusta nada, he de decir, y hemos creado he creado este que traduce un poquito la historia de Nuez, en la que no me voy a enredar, salvo que en el turno de preguntas haya hueco y os pueda contar un poquito cuál es la esencia de este árbol. Y sin más, pues daros las gracias. Pues muchísimas gracias, José María, por la presentación magníficamente explicada y sumamente completa. Además, me ha gustado especialmente cómo se aprecian pues las distintas aplicaciones que tiene la genealogía, ¿no? Desde ayudar a la familia cubana a la que hacía referencia, y sobre todo lo que me ha maravillado es la capacidad que has tenido mediante la genealogía de hacer comunidad y de crear ese tipo de actividades que tan necesarias son, como bien decías, en la España vaciada hoy en día, que en muchos casos carecen de ese tipo de información, ese tipo de explicación o esa justificación científica a través de la genealogía de las leyendas que había en el pueblo y de aquello que se conocía pero que no había una justificación teórica. Así que bueno, darte mi más sincera enhorabuena, tanto por el proyecto desarrollado, por la resiliencia mostrada y sobre todo por bueno, todo lo que has logrado en Nuez. Muy Y bien. podemos dar paso a las preguntas. Si alguien está interesado, puede levantar la mano para preguntar lo que crea conveniente. Sí, creo que tenía la mano levantada, si no veo mal, María. Adelante, María, cuando quieras. Sí, gracias. Me encanta el trabajo. Realmente me parece que comentaste varias veces que era muy modesto, que era muy pequeño, pero realmente es muy grande lo que has logrado. Me sumo a las palabras de Carlos en el sentido de cómo se ha creado comunidad, de cómo se ha ayudado a gente de otros sitios, ¿sí? Y se ha fortalecido esa identidad. Y cómo hay tantas cosas que realmente se pueden hacer, así sea en un pueblo tan pequeño, ¿sí? Pero con una historia tan antigua.
Me gustaría, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que nos sirve también a otros que de pronto tenemos dentro de los sitios de los antepasados, esos pueblos pequeños a los que nunca nadie les ha parado bolas, ¿sí? Y como que están ahí y de pronto a mí personalmente me pasa con un pueblito muy pequeñito que, claro, yo busco cositas y voy guardando, pero todavía no les he dado forma, pero es un ejemplo muy bello de todo lo que se puede lograr. Y me gustaría que me explicaras el significado de la heráldica en la última diapositiva. ¿Qué es lo que quieres transmitir en esa heráldica? Bueno, pues te agradezco la pregunta porque estoy bastante orgulloso, a pesar de no tener estudios de heráldica y quizás alguno, alguno quiera cuestionarlo, ¿no? Pero como digo, no deja de ser un logotipo, ¿no? No pretende ser, pero sí que es cierto. Voy a compartir para que visualicéis, ¿no? Porque creo que hemos perdido. Voy a Ujú. compartir de nuevo el escudo para que lo veáis. Eh, ¿Vale? A la izquierda veis el escudo del término del ayuntamiento. Entonces, el responsable de este escudo, la verdad que en mi opinión no trabajó demasiado, ¿no? Se limitó a poner el elemento representativo de cada uno de las localidades que pertenecen a este municipio, ¿no? La iglesia de turno, la fuente de turno, el lagar de turno, o el otro pueblo no tenía nada, le pusieron la sierra, porque se llama Villarino tras la sierra, y en el otro pues le pusieron el puente que viene, ¿no? Y a mí me parecía que, bueno, que no había mucho trabajo detrás. Entonces, en el escudo que podéis ver de nuez, en el primer, tengo que leer la chuleta porque la jerga heráldica no la tengo yo muy interiorizada, ¿no? Pero en el primer cuartel lo que veis son tres bandas en azul y las otras en amarillo que vienen a hacer referencia al primer episodio que he conocido de historia de cuando el pueblo pertenecía al monasterio de Moreruela, que es de la orden cisterciense. Entonces, la orden del Cister, digamos, que acoge, digamos, estos colores, este tipo de heráldica con estos colores y estas bandas. Yo lo modifico ligeramente porque el escudo tendría que tener 4 bandas en azules, tiene 3 para representar los 3 ríos que atraviesan nuestra localidad, ¿no? Y en este tiempo el pueblo fue dotado de fuero y por lo tanto se reconoció, digamos, su categoría de villa y pues con esa columna y la fecha de esa donación es lo que hago de referencia. En el siguiente cuartel hay una triple referencia a la historia de Nuez. Por un lado, la pertenencia al Ducado de Benavente, después de Moreruela, después, 200 años después, pasó al Ducado de Benavente, en cuyo blasón pues son las veneras las veneras que llamamos del Camino de Santiago. Nuez defiende también una tradición del lugar de paso a Santiago y digamos que aquí mató 2 pájaros de un tiro. Y el caldero de oro hace referencia al apellido Panticoso que tiene como se dice, solar, ¿no? Se dice solar en esta localidad según los tratados. Abajo lo que represento son los condados, los antiguos condados de Portugal y el antiguo Reino de León, porque somos rayanos, estamos en la frontera y al león rampante lo enfrento hacia Portugal para hacer referencia un poco a esa relación de amistad y conflicto tradicional. Y finalmente abajo lo que hay es una flor azul, es una flor de lo diré, representa la planta del lino, porque los pueblos prerromanos en esta zona, que eran los zoelas, que eran pueblos astures, eran conocidos en Roma por el cultivo del lino. Y eso sería un poco la historia de este escudo, más la corona ducal, en referencia un poco a la fidelidad al conde de Benavente. Y esa sería un poco. Así Gracias. que de paso se cuenta un poco de historia también del pueblo. Sí. Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos. Creo que la siguiente persona que ha levantado la mano era Charlotte. Charlotte, cuando quieras. Bueno, yo felicitarte por la presentación. Me encanta el trabajo porque además va en línea
también con lo que yo intento hacer, porque yo también estoy investigando una población. Y me ha surgido una curiosidad, ¿estás compartiendo la información histórica solo en Facebook? Sí, solo en Facebook, porque si te refieres a otro tipo de redes sociales, ¿cómo? No, si no se te ha ocurrido crear un blog específico para la población y compartir todas esas historias y todo el árbol y todo No, en eso. principio no, un poco porque la gente se anime. En principio este es un grupo en el que está abierto a que la gente haga sus propias publicaciones. La verdad es que la gente no se termina de animar, y lo que quería es darle un poco ese carácter privado, y también que fuera un blog de notas mío interno para poder el día de mañana recopilar. En redes sociales un poco más de actualidad, como podrían ser Instagram, otros. Para la gente mayor un poco, Facebook sigue siendo un poco la plataforma más usada, y hacer un blog me supone quizás una carga de trabajo o un compromiso mayor. Aquí al final es una cosa que está viva. Cuando puedo apunto alguna cosa. Es verdad que mientras he estado con investigaciones de mayor importancia, esto ha estado siempre un poquito más inactivo, porque bueno, al final pues eso, que tienes que tirar de las hemerotecas y lo que puedas hacer desde casa, porque finalmente la jornada laboral y la distancia pues limita mucho pues eso. Pero bueno, la idea a futuro es pues poder recopilar todos esos apuntes y quizás aunarlos pues, quizás en un trabajo mayor. Entonces queda un poquito como un bitácoras. Yo te animaría a que lo hicieras cuanto antes, porque al fin y al cabo Facebook pertenece a Facebook. Y todo eso, en un cambio de parecer, se te puede fastidiar. Y no es algo que quieras perder. No, Entonces, pero hago mis yo copias, te no te animo a que preocupes. hagas algo más Sí, propio. ahora estoy un poco centrado en esas investigaciones un poco más importantes, porque he encontrado hilos de los que tirar. El tema de los criptojudíos, pues también me ha hecho contactar con mucha gente de este ámbito y se han interesado mucho. Hay proyectos para incluir, por ejemplo, este pueblo de Nuez en la red de lugares con historia sefardita. Y bueno, pues trato de poner mi granito de arena, dentro de que muchas veces uno se siente solo, si no fuera un poco cuando los vecinos pues te agradecen y te animan a seguir. Así es que en esas estamos. Pero me lo apunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos un poquito justos de tiempo. Damos paso a la siguiente pregunta, que es de Juan Carlos. Juan Carlos, cuando quiera. Bueno, primero, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por tu presentación. Digamos que me anima un poco también eso, porque eso es también algo de lo que yo pretendo hacer o he pretendido hacer desde que inicié mi trabajo genealógico, que uno pues obviamente comienza con uno, al yo también ir descubriendo pues que mis familias son principalmente de un pueblo que se llama Copacabana, un municipio aquí en el Valle de Aburrá, Antioquia, en Colombia, y, del norte antioqueño, pues decidí como emprender esa tarea de comenzar a hacer una investigación del norte de Antioquia con un amigo, pero se volvió un animal muy grande, ¿cierto? Es algo que se volvió muy gigante porque este pueblo o sea, estos pueblos no son tan pequeños y a pesar de que nuestra historia no es tan larga como la de España, sí tenemos registros desde el siglo XVII. Entonces, se vuelve un poco complicado. Ahora, pues he tratado también solamente de escribir sobre mi familia paterna, mis González, que son de un municipio que se llama San Pedro, cerca de Copacabana, y desarrollar unos proyectos para buscar una ayuda, y es hacer una genealogía colaborativa, enseñarle a la gente aquí en Copacabana para que también se interesen por eso, por la genealogía. Entonces es hacer una serie de talleres para que ellos aprendan y comiencen también a desarrollarla y podamos hacer ese trabajo colaborativo de la genealogía del municipio de Copacabana, que es una de las parroquias más antiguas de aquí
del Valle de Aburrá, donde está la capital Medellín, que esa es la más conocida pues, en el mundo. Esta es una parroquia que data desde 1659, casi como Medellín, que antes tenía unos registros de indígenas, de pueblos de indios. Entonces, digamos que me anima un poco, entonces quería solamente como aportar eso. No tengo una pregunta, pero quería Bueno, felicitarte. muchas gracias. Yo os animaría, es decir, es verdad que cuando volumen es tan grande, pues casi es un proyecto de vida, ¿no? Pero al final es cuestión de ponerse unos límites para que el proyecto no parezca tan inabarcable, bueno, pues intentar limitarlo por generaciones, limitarlo también un poco por el tema de los forasteros, porque a lo mejor a la gente de nuestra generación les basta con ver las 3, 4, 5 generaciones anteriores, porque son las historias que recuerdan, porque son los lugares que conocen, y les puede ser más de interés que les cuentes 2 siglos o 4 siglos detrás dónde estaban sus antepasados, ¿no? Entonces, si conseguís trabajar esas 4 o 5 generaciones, el feedback que vas a tener de la gente ya va a ser, entiendo yo que va a ser muy agradecido el trabajo, ¿no? Así que os animo a empezar de poquito. Yo ojalá tuviera, yo tengo he tenido la posibilidad de trabajar, de irme a los archivos portugueses para continuar mi trabajo y poder incorporar a este árbol, pero solo contribuye un poco a un apellido, digamos, de los que tenemos en el pueblo, pero bueno, los Mateos, que serían en este caso, que somos descendientes también de criptojudíos, pues querrán conocer de qué lugares de Portugal son, con lo cual al final me he decidido un poco a incorporar también hasta donde pueda llegar. Seguramente, pues quizás espera que la inteligencia artificial dentro de 10 años me lo resuelva todo mucho más rápido y poder incorporar mayor volúmenes de los pueblos de al lado, porque al final allí somos todo medio primos de un pueblo con el de al lado. Entonces, bueno, pues yo espero que siga creciendo el proyecto en un sentido o en otro. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias nuevamente, tanto a José María por su magnífica exposición, como a los asistentes y a todas las preguntas elevadas que han ayudado sin duda y han contribuido a enriquecer el conocimiento de todos. Sin más, de darles las gracias a vosotros. este encuentro iberoamericano de genealogía e historia, y con esto damos por finalizada esta actividad y les emplazamos a continuar en las 2 horas de la SIGEU para las siguientes ponencias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.